Bienvenidos a Axiomas, un espacio donde la Biblia se convierte en principios para la vida. Hoy estudiaremos la lección 4, el conflicto detrás de todos los conflictos. En esta semana vamos a profundizar en el tema del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, una batalla que comenzó en el cielo y se refleja en la historia de Israel, continúa en el mundo hoy. Hoy nos acompaña el doctor Eber Piñeiro. Bienvenido, pastor. Gracias por aceptar la invitación para compartir con nosotros este tema tan importante que tiene que ver con el marco bíblico para entender muchos de los dilemas de hoy. Gracias, Samuel. Para mí siempre es un privilegio y es una alegría poder participar en Axiomas, porque se tocan estas verdades que ayudan a entender justamente lo que tú decías, todo el trasfondo, ¿no? Porque hoy vamos a hablar del trasfondo bíblico, de por qué algunas cosas que nosotros no entendemos ahora se dan en la Biblia. De hecho, nos enseña también que detrás de la historia hay una historia más allá, que nos muestra qué es lo que ocurre en el conflicto y cómo Dios está peleando nuestras batallas. Y bueno, en realidad, con Dios peleando nuestras batallas, la victoria está asegurada en Cristo. Amén. Muy bien, pastor. Gracias. Yo quiero invitarlo a que podamos tomar la lectura, ¿no? Se encuentra en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 14, la lectura de esta semana. Vamos a aprovechar de poder dar lectura y así podemos ya después arrancar con el programa. Dice de la siguiente manera: nunca hubo un día tal, ni antes ni después de ese, en que el Señor obedeció a la voz de un hombre, porque el Señor combatía en favor de Israel. Esta lección aborda un tema profundo, es decir, la famosa teodicea. ¿Cómo entender a Dios? ¿Cómo justificar a Dios, Pastor Eber, en un contexto donde parece que los relatos bíblicos parecen ponerlo en tela de juicio, justamente, ¿no? Por el aparente proceder tan severo en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de ese Dios que pelea por su pueblo, Pastor. Coméntenos un poco. ¿Cómo entendemos este asunto? Bueno, la teodicea es un concepto teológico que habla de cómo hacerle justicia a Dios. ¿Y por qué necesitamos hacerle justicia a Dios? Porque Dios ha sido malinterpretado. Dios ha sido puesto, si se quiere decir así, en tela de juicio. Su carácter, su voluntad, su plan de salvación, lo que respecta a Dios, ha sido colocado en tela de juicio. Dios le ha permitido a alguien ponerlo en la silla de los acusados. ¿Y cómo sabemos eso? La Biblia nos dice que hubo una batalla en el cielo, ¿no? Apocalipsis capítulo 10. ¿Quiere que lo pueda leer, tal vez? Sí, el versículo 7 al 9 dice, ¿no? Okay. 12, ¿no? 12, capítulo 12, versículo 7 al 9, está hablando justamente de una guerra, una batalla. ¿Quiere que le pueda dar una lectura, pastor? Tal Por vez, favor. Para dar referencia a nuestros oyentes. Dice así: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Como te das cuenta, Samuel, y nuestros amigos que están viendo, que están presenciando o escuchando este programa Axiomas, nos podemos dar cuenta de algo. Hay dos bandos. ¿De dónde salió el bando del dragón? Bueno, la Biblia un poco más adelante dice que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, pero ¿cómo este dragón se convierte en dragón? ¿Cómo este ser estaba en el cielo, se convierte en alguien malo? Entonces, otra vez la Biblia nos ayuda en Isaías 14, dice, versículos 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿No? Y en Ezequiel 28, 13 al 17, nos está hablando de un ser que fue creado perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Interesante que la evaluación que se hace de él es que se halló en él maldad. Quiere decir que hay algo que sucedió en el corazón de este lucero que
lo hizo cambiar su perspectiva. Fue creado perfecto porque Dios no crea lo malo. Perdón, pastor. Entonces quiere decir que Dios no creó al diablo. No creó al diablo. Dios creó al, digamos así, Lucifer, aunque hay esa Lucero. Lucero, correcto. Lucero. Gracias por esa corrección. Uh-huh. Entonces, Dios no es el originador del mal, en última instancia, como algunos han querido decirlo. Sí. ¿Verdad? Nosotros necesitamos entender justamente lo que dice la Biblia. Dice que lo creó hermoso, lo creó perfecto, pero dice que él tenía un trabajo, era un querubín protector. Pero además dice que a causa de la multitud de tus tratos comerciales, interesante que el texto en hebreo dice de tus negociaciones. Algo sucedió en el corazón de Lucero que él se miró a sí mismo y dijo, parece que soy tan bueno como Dios. De hecho, ¿por qué no? ¿Por qué no ser Dios? Y empezó a tener este trato comercial, esta conversa con los otros ángeles, al punto que convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo, Apocalipsis 12:4, ¿no? Con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles de las estrellas del cielo, estrellas ahí, entiéndase ángeles, y los convence de que él tiene la razón. Wow. Pastor, hay algo que, y si nosotros vamos un poquito más adelante, nos damos cuenta de que él no solamente actuó de esta manera en el cielo, en la tierra. ¿Cuál fue la propuesta de Lucifer a la mujer, no? Le dijo a la mujer le dijo, yo no puedo comer de todos los árboles porque Dios ha dicho tal cosa, ¿no? Y él dice, no vas a morir. ¿Qué le dijo? Sino que vas a ser como ¿quién? Como Dios. Como Dios. O sea, él empieza a transmitir su transgresión, ¿verdad? No solamente la transgresión que él tuvo, se la transmite a la humanidad. Y usted, querido amigo, también yo quiero que usted piense en lo mismo. Dios nos puso a nosotros como mayordomos, como personas que son llamadas a administrar la vida. No somos dueños de la vida, pero el enemigo nos quiere hacer pensar lo mismo que pensó él y que quiso hacer pensar a Eva, que nosotros podemos sacar a Dios de la jugada, ¿verdad? Y poder volvernos como él, ¿verdad? Pastor, nos lleva a avanzar esto. El problema se traslada a la tierra, pasan años. Ya hemos visto en temporadas pasadas el éxodo, etcétera, y ahora estamos ante la tierra prometida. Dios pelea por su pueblo, pastor. Sin duda, porque él en realidad es retratado como un gran guerrero, ¿no? Ya en Éxodo 14, en Éxodo 15, les dice, ustedes cálmense, yo voy a pelear por ustedes. Vean la gran salvación que yo voy a hacer por ustedes. En Éxodo 15, en el canto, al cruzar el mar Rojo, se dice que Dios es un guerrero. Es muy interesante. ¿Por qué Dios tiene que ponerse en una función de guerrero? ¿Por qué? Porque hay alguien que empezó la guerra y él, en su gran amor, va a defender a sus hijos que obviamente necesitan el apoyo. Estamos ante una guerra cósmica y esa guerra cósmica es más allá que simplemente las fuerzas humanas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una duda. Dios ha sido puesto en tela de juicio y entonces Satanás dice, no, Dios es malo, Dios es egoísta. Entonces Dios tiene que intervenir para ayudarnos a comprender quién es Él realmente y cómo Él pelea nuestras batallas, pero pelea Él desde un ámbito legítimo. Nunca hace algo arbitrario. Los pueblos cananeos habían recibido 400 años de oportunidad, pero no quisieron. Es más, convirtieron su religión en la peor de las religiones, la más sangrienta. Sacrificaban a sus propios bebés. Vivos los quemaban, pero antes de quemarlos vivos, hacían orgías con sus propios bebés. Era la peor religión. Ahora, ¿quiénes eran sus dioses? Sus dioses eran los demonios. Wow. Es decir, ellos se habían convertido en reales representantes de los enemigos de Dios. Y entonces nosotros vemos allí, en este trasfondo, una batalla mucho mayor. El juicio que se hizo con los pueblos cananeos es un adelanto. Hoy usamos una palabrita muy común, un spoiler. Es un adelanto de la forma como Dios va a terminar el mal. Lastimosamente, los pueblos cananeos se convirtieron en representantes reales, vivos,
de los demonios, que no tienen ningún tipo de escrúpulo para destrozar una vida humana inocente. Pastor, entonces, dos cosas yo puedo rescatar de lo que usted dice, ¿no? Primero, Dios no puede permitir que se perpetúe el mal. Exactamente. Tiene que poner un alto, ¿no? Y aquí es importante, por ejemplo, analizar. Yo quiero analizar con usted también que está en casa. Nosotros nos preguntamos por qué Dios parece ser tan duro en el Antiguo Testamento, por qué Él parece que ajusta demasiado el cinturón, ¿no? Y yo pregunto, o más o menos respondería así, ¿no? Si Dios no hubiese sido tan severo, el pueblo elegido de Dios se hubiese perdido en el paganismo, ¿no? Y por otro lado, ¿y ahora por qué Dios no es tan severo hoy, ¿no? Y mira, Dios siendo tan blando con nosotros hoy, ¿cómo está el mundo, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar y a recordar también que Dios, como nuestro comandante, como aquel guerrero que lucha por nosotros y que se aparece también con Josué, ¿no? Nos recuerda algo. Un día nosotros veremos la ira de Dios, ¿no? Y ahí el mundo va a temblar, porque Dios no puede permitir que el mal se perpetúe. ¿Verdad, pastor? Bueno, Samuel, has tocado un tema realmente trascendental. ¿Por qué muchas personas no entienden a Dios? Es justamente porque han comprado la idea de Satanás de que Dios es injusto, de que Dios es el malo. Y en realidad lo que ha hecho él es transponer las propias características de este ser el más perverso del universo y las ha puesto en el carácter de Dios. Obviamente no es que Dios sea así, sino que él ha transmitido la idea. Nosotros utilizamos ahora mucho en los ambientes periodísticos un término bastante común y que la gente probablemente ha llegado a entenderlo, y espero que lo puedan entender: las narrativas. La narrativa de Satanás es que Dios es un ser malo, es un ser injusto. Y que si le dieran a él la oportunidad de gobernar, sería todo mejor, cuando en realidad es todo lo peor. Él subyuga de la peor manera. Ok. Y qué interesante, porque yo alguna vez he escuchado algo así, ¿no? Dios, ¿no? Para pelear con el enemigo no utiliza su fuerza, porque no habría batalla. Dios es infinitamente más fuerte que él. Para vencer al enemigo, Dios usa su carácter, su amor, ¿no? Pero eso, y parte del carácter, la justicia de Dios, es luchar por su pueblo. Y eso fue lo que Dios hizo para mostrarle a Josué un último punto, ¿no? Que justamente Josué podría saber que la victoria estaba asegurada. Pero antes de examinar este punto, pastor, podemos ir a un pequeño corte, ¿verdad? Mientras tanto, yo lo invito a usted que está en su hogar a poder estudiar la Biblia con nosotros. En la pantalla va a aparecer un contacto. Contáctese con nosotros para poder recibir cursos de la Biblia, tener una guía en físico, un ejemplar en físico para poder estudiar la Biblia con nosotros. Nos vemos en unos breves momentos. Estamos de retorno para poder continuar con este lindo estudio. Estamos viendo cómo Dios se manifiesta, pastor, como un guerrero delante de su pueblo. Bueno, tal vez no pudimos ahí examinarlo mucho, pero ahí Josué ve un guerrero, ¿no? Y él dice: soy el comandante de los ejércitos de Jehová. Es importante que nosotros recordemos que Dios lucha por nosotros. Dios no esperaba de Josué una gran estrategia militar. Dios esperaba obediencia y sumisión. Y hoy nosotros vamos a pasar al tal vez el último puntito ahí de nuestro estudio, que tiene que ver con la victoria. Pastor, ¿cómo nosotros podemos notar todo esto en nuestra vida diaria hoy y cómo nosotros lo hemos visto también en la historia de Israel? En realidad, el plan original de Dios, Samuel, no era que Israel tuviera que guerrear como tal militarmente. De hecho, no estaban ellos preparados. Él esperaba la obediencia. En realidad, la batalla diaria, la batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo, es justamente la obediencia. Una obediencia que sea directa, sincera, abierta, es la forma como nos aseguramos de ganar la batalla diaria. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios, cuando obedecemos los preceptos de Dios, nos estamos asegurando que el guerrero divino pelee por nosotros. Wow.
Qué importante esto, porque esto nos lleva a vivir con esperanza, pastor. Yo me pongo a pensar, a reflexionar y recuerdo una historia. Si usted me da 30 segundos, se la cuento. Un niño estaba leyendo un cómic, ¿no? Y esta historia es interesante porque él leía y veía cómo el villano siempre vencía, siempre vencía. Y entonces volcaba la página, el villano vencía. Y bueno, se cansó, se fue al final del libro, ¿no? Y en el final del libro, ahí ya vio al héroe venciendo y el villano en el piso. Entonces el niño se alegró, se puso muy contento y volvió donde había dejado la lectura. Y ahora leía con otros ojos, ¿no? Leía y miraba y le decía al villano en su mente, le decía, si tú supieras lo que yo sé, si tú supieras lo que yo sé. Y entonces él pasaba la página con otra expectativa. Queridos amigos, aquí la palabra de Dios nos dice cómo va a terminar este mundo. Todo este conflicto entre el bien y el mal, la palabra de Dios ya nos dice cómo va a terminar. Entonces, cuando enfrentemos dificultades, pastor, debemos mirar a la vida y decir, yo ya sé cómo va a terminar esto. La victoria está asegurada. Te voy a recordar el texto, mi querido Samuel, y para nuestros amigos, el texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, los versículos 9 y 10, cuando sucede la gran batalla final después del milenio. Los malos resucitan de nuevo, son reunidos por ese gran comandante del mal que es Satanás y les hace creer por última vez que todavía tienen chance de ganar. Entonces Dios allí hace salir fuego del cielo y los consume a todos. Y ahí es, digamos, lo que llamaríamos el infierno. No es el infierno eterno, sino que es un infierno de fuego que consume totalmente el mal. Y no va a permanecer para siempre, sino que las consecuencias van a ser eternas. El mal y su originador, que es Satanás, van a desaparecer para siempre. Este es el cierre definitivo de la historia. Eso es lo que leyó el niño. Y todo lo que venía atrás, ahora lo pudo ver con otros ojos. El final de la historia es que Dios va a ganar. Amén. Qué interesante. Entonces, querido pastor, hemos visto 3 puntos principales. Primero, que el gran conflicto es el marco teológico sobre el cual nosotros miramos, o digamos el lente teológico con el cual nosotros podemos mirar los relatos bíblicos y analizar la historia actual y proyectarnos hacia la historia futura, ¿verdad? El segundo punto que vimos es que Dios pelea por nosotros, Sin ¿no? duda. De que Dios es nuestro comandante y de que Dios no esperaba en el pasado, queridos amigos, que el pueblo batallase. No era el plan de Dios que el pueblo pueda batallar. Él siempre quiso batallar por ellos. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no estamos dispuestos muchas veces a vivir en una vida de obediencia, de sumisión a Dios. El tercer punto que hemos visto fue lo que justo acaba usted de mencionar, ¿no? La victoria está asegurada en Cristo Jesús. Es importante también que nosotros, ¿cómo podemos aplicar? ¿Qué se le viene a la mente, pastor, cuando usted medita en estos aspectos de la historia de Josué? Me gusta mucho la historia real, digamos la historia del ser humano, y en la Segunda Guerra Mundial probablemente una cantidad de personas ha visto películas, ha leído libros. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial y el ejército nazi estaba arrasando Europa. ¿Saben que les entró miedo por primera vez a toda la comunidad inglesa, ¿no? La isla famosa, casi impenetrable en las guerras, se vio dominada por el miedo. Y Winston Churchill, el primer ministro, dio un discurso, probablemente uno de los discursos más inolvidables en la historia, cuando él dijo desde el Parlamento, y además el Parlamento grababa sus emisiones a través de radio, porque radio ya hacía varias décadas que existía. Y es interesante que prácticamente en cada hogar de los ingleses había un pequeño receptor de radio. ¿Y saben lo que les dijo? Nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Dijo, vamos a pelear en el mar, vamos a pelear en el aire, vamos a dar hasta el último respiro, pero nunca, nunca nos vamos a rendir. ¡Wow! ¡Qué ilustración tan profunda! El llamado entonces, pastor, para nosotros no es tanto a atacar, es a resistir, ¿no? Exactamente. Querido amigo, yo quiero aprovechar esta ilustración, esta historia que nos ha contado aquí nuestro invitado para decirle a usted también, resista, nunca, nunca se rinda. Usted no está solo. Yo sé que a veces la vida nos va a empujar a los momentos donde uno quiere bajar los brazos,
pero un boxeador en el momento que baja los brazos está segura su derrota. Queridos amigos, usted y yo no podemos rendirnos. Nosotros debemos seguir, luchar contra la vida, porque la palabra de Dios dice, al que venciere, él tendrá la corona de vida eterna. ¿Usted está dispuesto a vivir al lado de Cristo? No olvidemos, querido Samuel y amigos, no olvidemos, la victoria está asegurada. Dios, en el clímax de la historia, en la cruz del Calvario, ya derrotó al enemigo para siempre. Y en la conclusión de la batalla también ya está asegurada la victoria. Somos miembros del ejército ganador. No desanimemos, nunca bajemos la guardia, la victoria está asegurada. Amén. Esto fue Axiomas. Que el Dios que pelea por ti sea tu confianza. Nos vemos la próxima semana.